Para ti, para mí, llega la oportunidad de crecer, de creer, de luchar y aprender, todo puede mejorar. Es por ti, es por mí, vamos a conseguir bienestar y dignidad. El 19 de abril de 1960, un pueblecito, Ciénaga de Oro, que hoy tiene 70.000 habitantes, parió para Colombia el primer presidente de izquierda que el país va a tener. Señoras y señores, con ustedes el hombre que quiere ser su presidente y nosotros queremos que sea nuestro presidente, Gustavo Petro Urrego. Gracias. Gracias a todos ustedes por este esfuerzo. Venir aquí a esta hora ya de la noche, en estas circunstancias que estamos viviendo, pues en todo el mundo. No es fácil llenar un auditorio de este tamaño en la capital de España. Les agradezco mucho su presencia. No sé si les agradezco mucho su presencia. Veníamos de Barcelona, ya en el primer acto con la comunidad en el exterior. Hace unos días planteamos dos tesis fundamentales, las resumo brevemente para partir de allí a examinar algunos temas que me parecen fundamentales con todas y todos ustedes. Planteamos que la política internacional del gobierno del Pacto Histórico priorizará fundamentalmente la lucha contra el cambio climático, dado que es el principal problema de la humanidad, dado que Colombia podría ser afectada enormemente y en el corto plazo, dado que no es para nosotros los colombianos, las colombianas, un tema que podríamos llamar problemático, sino al contrario puede ser una enorme oportunidad de desarrollo, de una manera diferente de entender la economía, la sociedad, el mismo Estado, porque Colombia, uno de los países más hermosos de la tierra, precisamente si se reconcilia con la naturaleza, tiene un camino enorme, una potencialidad enorme, una capacidad que nos podría colocar como aquello que dijimos en Barcelona, como una de las potencias mundiales de la vida. Y dijimos que la tarea prioritaria del cuerpo diplomático y consular del próximo gobierno ya no será la de simplemente repartir canonjías, embajadas, consulados a la vieja oligarquía del país, sino que allí se colocará un cuerpo profesional en su mayoría dispuesto a servir, dispuesto a priorizar como su actividad fundamental el que se restablezcan los derechos fundamentales de la ciudadanía colombiana en el exterior, en cada país de la tierra. Que el colombiano y la colombiana sean vistos como seres humanos, no como esclavos. Que tengan la posibilidad de dignificar su existencia, ya que tuvieron que escapar de Colombia muchísimas veces por las condiciones sociales, muchísimas veces por las políticas, muchísimas veces por las condiciones de violencia, saliendo quizás aterrorizados del país, puedan lograr en los espacios donde se hayan asentados dignidad, decencia, ser seres humanos y tratados como tales por los diferentes estados del mundo. Esa es la prioridad de un cuerpo diplomático en un gobierno que represente el cambio, que represente a la sociedad de base, a la sociedad genuina, a la gente que trabaja,
a la gente humilde del país, a la gente toda de Colombia, porque al final el gobierno que nos proponemos será el gobierno de todas y todos los colombianos. Eso dijimos en Barcelona. Venidos aquí a Madrid, en un día que hoy ha sido intensísimo, desde muy temprano, hemos confrontado, en cierta forma, la realidad política que existe en este país que hoy nos da cobijo. Dialogamos con las principales fuerzas que están en el gobierno, con muchos de sus ministros, ministras, con el jefe del gobierno, el presidente Pedro Sánchez, con expresidentes que fueron de España, tratando de capturar lo principal que pudiéramos obtener como una especie de enseñanza para aplicar en lo que será el primer gobierno democrático de Colombia. Y me parece que es conveniente describirlo brevemente por el horario en que ya estamos a ustedes, entregarles este informe, el informe del pregobierno de Colombia en su visita a los diferentes estamentos institucionales y políticos progresistas del gobierno de España. Lo primero que hicimos fue visitar a Yolanda Díaz, ministra del Trabajo, vicepresidenta. Allí recogimos una tesis que me parece fundamental, dado que quizás uno de los primeros logros desde el punto de vista laboral en un mundo que ha visto durante las últimas décadas, ya bastantes, un deterioro permanente de la organización obrera, de las condiciones laborales de miles de millones de trabajadores y trabajadoras en todo el orbe. Quizás uno de los primeros pasos para cambiar este tipo de proceso de deterioro de las condiciones laborales se ha dado precisamente en España. No es el único, obviamente, pero me parece que es importante por el simbolismo que representa. Y es ese pacto que Yolanda Díaz construyó a través de diálogos permanentes con el empresariado español y con el movimiento obrero y sindical de este país, y que logra, digamos, como un mínimo, el que retrocedan los contratos basura y que se establezcan mejores condiciones tanto de negociación laboral como de estabilidad laboral para el pueblo trabajador de España. Sé que es imperfecto, sé que habrá críticas, sé que se quisieran más cosas, pero para nosotros es importante porque en Colombia tenemos millones de trabajadores y trabajadoras absolutamente condenados casi a una esclavitud laboral, a contratos que duran a veces semanas, bajo los cuales, sobre todo en el caso de las mujeres, se cometen indignidades delictuosas, acoso sexual, que ha deteriorado completamente la estabilidad, incluso psicológica, de hombres y mujeres que trabajan en el país, que los ha condenado a una inestabilidad que termina rompiendo familias, territorios, que termina rompiendo la vida misma. Hoy podríamos llevar como ejemplo lo que aquí ha acontecido para tratar de realizarlo en Colombia. Invitar al empresariado colombiano y al movimiento obrero colombiano y sobre todo a esa existencia de millones de trabajadoras y trabajadores que ni siquiera tienen un principio de organización. Organizar trabajadores en Colombia es casi una declaratoria de muerte. Muchos aquí lo saben.
Miles de líderes sindicales fueron asesinados y siguen siendo asesinados en el país, en unas circunstancias que hacen que prácticamente hablar de sindicato, que hablar de huelga, que hablar de salario, que hablar de estabilidad laboral, se conviertan en pecados, en hechos pecaminosos, cuyo resultado final no es más sino la muerte del trabajador, del que dirige, del que organiza, de la que organiza. Pero creo que si hablamos de pacto histórico, un pacto entre el empresariado, el Estado y la gente que trabaja en el país en el sentido de garantizar más estabilidad laboral es fundamental. Esa idea aquí construida en el Ministerio de Yolanda Díaz, hoy hecha decreto gubernamental, me parece fundamental para ser discutido también en Colombia. Visitamos después a Johnny Belarra. Allí hablamos de un tema un poco preocupante desde el punto de vista mundial. Se había propuesto unos objetivos que llamamos en Colombia los objetivos del milenio. Se llamó así en el mundo. Incluso como alcalde vine aquí, invitado por el Papa, a Italia, a Roma, en un evento de centenares de alcaldes a examinar las formas como se había tramitado y se había avanzado en estos llamados objetivos del milenio que tenían que ver con temas, en el fondo, simples desde el punto de vista de entenderlos, como cuidar la infancia, como disminuir las tasas de morbilidad, como superar la pobreza, como superar el hambre, cosas que muchas sociedades han alcanzado en la tierra, pero que la mayoría de la humanidad no. Ser seres humanos son los objetivos del milenio y no se alcanzaron. Estos hechos que tienen que ver con la pandemia, que tienen que ver con la parálisis mundial, que tienen que ver incluso con un incremento inusitado de la desigualdad social a escala mundial, han hecho que ahora los objetivos de milenio se llamen Agenda 2030 y que la fecha se haya postergado. En el ministerio de Johnny Belarra se está tratando de acelerar los objetivos con todas las dificultades que eso implica para España. Pero a mí me parece que el pacto histórico en Colombia los tiene que garantizar. Es decir, que el programa real del pacto histórico es cumplir los objetivos del milenio. Cuando nosotros hablamos una palabra que se tornó movimiento político y que era la consigna central de la alcaldía, la Bogotá humana, que se transformó fue en la Colombia humana, y la Colombia humana no es más sino reconstruir el ser humano en Colombia. Todos de alguna manera, y aquí hemos visto en toda la descripción del dolor que aquí se ha hecho de las personas aquí presentes, que es una parte del gran dolor nacional. En el fondo lo que existe es una historia de la destrucción del ser humano, de la humanidad en un territorio que se llama Colombia. Por algo los abogados hablan del crimen contra la humanidad. Destrucciones, autodestrucciones del ser humano, de la humanidad, que han hecho de Colombia un escenario dantesco en medio de un país tan hermoso, de destrucción humana. Y la humanización se nos vuelve un objetivo fundamental. El pacto histórico es eso, por eso hablamos de Colombia humana. Es humanizar Colombia. Es humanizarnos nosotros mismos, humanizar la política, humanizar la sociedad. Es mirarnos los unos a los otros para entendernos, para solidarizarnos, para abrazarnos, para querernos,
para amarnos, decía Jesús, y no para matarnos, que pareciera ser la tradición perpetua de Colombia. Quizás tanta hermosura natural nos ha entregado a tanta destrucción humana, cuando debería ser lo contrario. En tanta hermosura natural, en tanta diversidad, lo que deberíamos tener es una de las mejores expresiones de la humanidad toda del planeta en nuestra querida patria. Después visitamos a Felipe González, un viejo amigo nuestro. Felipe González nos enseña algo que me parece clave para la historia de Colombia. Lo hemos conversado desde antes. Ahora lo volvimos a recuperar, digamos, en la conversación que tuvimos. Espero no sea la última. Con Felipe González hablamos de la transición. Esa palabra creo que tenemos que utilizarla mucho en el próximo gobierno porque seremos un gobierno de transiciones. El gobierno de las transiciones. Aquí en España se operó una. La de la dictadura franquista a la democracia, con todas sus imperfecciones. Un camino pacífico de transición de una terrible dictadura asesina, del fascismo, porque así es como hay que llamarlo, del fascismo, hacia una democracia moderna europea, con los problemas de la democracia europea, quizás la partidocracia, etcétera. Pero lo lograron pacíficamente. Lograron algo ahí que me parece esencial, y es que aquí existía una fuerza pública franquista, es decir, fascista, heredera de una victoria militar contra los republicanos, en una especie de contravía de la historia, que al final pues se reprodujo en la Segunda Guerra Mundial y dejó en toda Europa 50 millones de muertos hasta que el fascismo fue derrotado, menos en España. Y la transición que aquí nos enseñaron es que esa misma fuerza pública pudo modernizarse. Yo usaría la palabra democratizarse. Es decir, ponerse bajo el control civil, ponerse bajo el control del derecho de la humanidad. También con sus imperfecciones, indudablemente, hubo un golpe de Estado después de la muerte de Franco. Pero ¿no es importante ese mensaje para lo que tendría que hacer el próximo gobierno del Pacto Histórico en Colombia? Si lo que tenemos que hacer es precisamente una transición de, para decirlo con suavidad, un autoritarismo, pero para decirlo con claridad, de un fascismo a la colombiana, que es heredero del que estaba aquí, hacia una democracia. Esta no al estilo europeo, una democracia viva, multicolor, latina, latinoamericana, afro, indígena, en la diversidad misma de lo que significa nuestra sociedad. Pues creo que precisamente recoger la lección de cómo una fuerza pública que ha sido llevada al deterioro de derechos humanos, a una guerra permanente, vivir sobre las armas para cualquiera de los contendores, siempre degrada. Tocayo Gustavo, que lo vivimos, siempre degrada. Por eso la paz en sí misma es una humanización, porque la guerra en sí misma, por definición, es una deshumanización. ¿Cómo lograr que esa fuerza pública que lleva décadas en el conflicto violento de Colombia, en unas condiciones incluso de degradación como las que mostraron los miles de jóvenes asesinados
sistemáticamente por funcionarios públicos armados no hace menos de una década, o lo que acaba de acontecer en este gobierno con las movilizaciones juveniles, que muestra esa degradación de una fuerza pública cuya culpabilidad no reside en el general, ni en el coronel, ni muchísimo menos en el soldado o el policía, sino que reside en quien se sienta en una mesa en el Palacio de Nariño a diseñar unas estrategias que llevan a la fuerza pública al asesinato y no al respeto del derecho de la humanidad. ¿Cómo llevar esa fuerza pública al control civil, a la profesionalización, al control que ejerce los derechos humanos como parte esencial de una democracia? Aquí hay una lección que aprender. Y después hablamos, y lo voy a decir aquí en la Casa del Pueblo, con empresarios. Me sorprendió la reunión, porque vienen diciendo allá, Uribe hoy estaba histérico en el Twitter. A medida que iba avanzando esta agenda, él iba sacando Twitter. Yo no los puedo leer porque él me tiene bloqueado. No permite que le responda. Pero me mostraban, iba subiendo de tono, que me reunía con comunistas, que no sé, ya eso es pecado. Allá es pecado. Y pues me reuní con un poco de empresarios que de comunistas no tienen pero ni un pelo. Y empresarios de los principales bancos de España, de la conectividad, de los seguros, de las energías limpias, no llegaron petroleros, de la construcción, de las aerolíneas, sus nombres propios, pero ya aparecerán en la central que tienen de los gremios de la patronal, a escuchar a quien cree en ellos va a ser el presidente de Colombia. No hablamos de negociados, no hablamos de, bueno, ¿y ese presidente cómo puede recibir por ahí una tajada de algún negocio de venta de servicios públicos de parte del Estado, cosas por el estilo? Hablamos de lo que yo considero debe regir la inversión extranjera en Colombia y la colombiana. ¿Cómo transitamos a una economía productiva y no extractiva? ¿Cómo nos alejamos del petróleo y del carbón y nos acercamos a la agricultura, la agroindustria y la industria en millones de propietarios? ¿Cómo se democratiza el crédito? ¿Cómo podemos cambiar la matriz de la energía en Colombia para volverla 100% limpia? ¿Cómo cambiamos la matriz de movilidad para que no se base como hoy 100% en gasolina y combustibles fósiles? ¿Cómo el conocimiento podría ser la base de la nueva producción como es en el siglo XXI y que implica entonces una infraestructura del saber, de la escuela, de la universidad pública que pueda ser asequible al conjunto de la juventud? ¿Cómo la conectividad se puede convertir en un derecho real de la sociedad colombiana? Porque allí está la información del mundo. ¿Cómo podemos construir una economía descarbonizada? Temas que son pertinentes para el siglo XXI, para el momento actual, para la contemporaneidad. Por eso yo ya no le voy a responder más a Uribe, ni siquiera lo voy a volver a mencionar. Aquí tendremos que hablar de estos temas.
Cuando se habla de conectividad, lo único que puede mostrar este gobierno es que se abudinearon, compañeros y compañeras españoles, les voy a traducir esa palabra después, los recursos para que el campesinado tuviera internet. Eso es lo único que pueden mostrar. En medio de los insultos es que se han saqueado el Estado. Hablando precisamente con estos integrantes del gobierno español, una de las ministras nos decía, bueno, le pregunté, ¿cuánto ha aumentado la pobreza en España en virtud de la crisis de la pandemia? Entonces ella me dijo 1%. 1%. Miren ustedes cuánto ha aumentado la pobreza en Colombia el año pasado, en la crisis de la pandemia. Y resulta que pasamos del 20 al 39% y hoy la mitad de la población tiene hambre. ¿Cuál es la diferencia si es el mismo virus? O sea, ¿por qué aquí disminuye la pobreza 1% y en Colombia decenas de puntos, llegando a empobrecer a la mitad de la población? Solo en la ciudad de Bogotá, 1 millón de personas que eran de la clase media pasaron a la pobreza, según las estadísticas del DANE. Solo en Bogotá, en la ciudad de Barranquilla, aquí de los compañeros, y no sé qué se hizo el senador que es de Barranquilla, Armando Benedetti. Solo en Barranquilla las estadísticas dicen que el 65% de la población no come 3 veces al día. ¿Cómo es que, siendo el mismo virus, es tan diferente en Estados Unidos, que es recapitalista o no? Es diferente en España, que es recapitalista o no, que en Colombia, que no me atrevo a decir que es recapitalista, sino más bien feudal, narcofeudal. Pues la diferencia no está en el virus, como la prensa, digamos, ha mostrado a la sociedad colombiana, a la prensa colombiana. No, la diferencia está es en la política gubernamental. Las políticas gubernamentales implementadas aquí o en Estados Unidos, incluso con Trump, fueron para proteger del hambre a las familias que se tenían que confinar. Fueron para proteger el empleo. Aquí hablan de los ERTES. Subsidio con dineros oficiales de las nóminas de la mayor parte de las empresas. En Colombia hicieron lo mismo, 60%, pero para las 1000 más grandes empresas, que es donde no está el empleo. Dejaron 600,000 pequeñas, micro y medianas empresas quebrar, y allí fueron a la calle millones de trabajadores, la mayoría mujeres, la mayoría jóvenes, y allí es que se produjo el hambre, que todavía subsiste. Esa es la diferencia. La diferencia no fue del virus del COVID, la diferencia fue del virus de la política económica colombiana. Que si lo ponemos en epítetos ideológicos, pues lo que permitió que Europa no se hundiera en la pobreza y que en Estados Unidos incluso disminuyera la pobreza, es que aquí hicieron políticas socialdemócratas para enfrentar al virus. Y en cambio en Colombia lo que hicieron fue políticas neoliberales para enfrentar el virus. La socialdemocracia al menos protegió la población del hambre y el empleo. Y por eso la tasa de empleo español hoy por lo menos recupera el nivel antes de la pandemia. Y en cambio nosotros, al enfrentar el virus con el neoliberalismo, produjimos un virus peor.
puede morir más gente de hambre o por consecuencias de hambre que por el virus mismo del COVID-19. El virus de Colombia fue Duque. Y finalmente nos encontramos con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en la sede del Partido Socialista Obrero Español. Con él hablamos, porque obviamente podría ser una primera reunión de una segunda en donde ya se encuentren es jefe de gobierno, jefe de Estado. Hablamos de configurar lo que llamamos una coalición. Los nombres ya habrá que escogerlos. Una coalición de fuerzas sociales y políticas iberoamericana, no iberoesfera. Es diferente. Cuando se habla de iberoesfera, desaparece América. O nosotros somos la parte periférica de la esfera de Iberia, lo cual es el viejo imperio colonial que destruimos. No, iberoamericana es que América es igual que la Iberia y que la Europa, que no es uno menos y otro más. No es uno que se subordina y otro que domina, no, es que hablamos entre iguales. Seres humanos iguales. Iberoamérica son dos mundos, indudablemente, o muchos mundos, diríamos, en medio de esta diversidad multicolor, que se pueden encontrar en sus fuerzas sociales y políticas, dialogar, construir objetivos comunes para intentar resolver el principal problema de la humanidad, que es el cambio climático. No queremos una biosfera del odio. No queremos la internacional de los fascismos. La internacional de quienes ven a la gente con colores diferentes en su piel como seres inferiores. A quienes creen que hay un centro de poder y todo lo demás debe girar, como antaño se creía, alrededor de la tierra o del hombre, con H mayúscula, ¿no? Lo que creemos es que se puede construir esa diversidad política y social que sea capaz de articular planes concretos para salvar la especie humana en el planeta, y en eso América tiene mucho que decir y España tiene mucho que decir, y nos podemos encontrar. No es la internacional del fascismo, no es la iberoesfera, es una gran coalición multicolor que no se construye alrededor del odio, de la ideología, sino alrededor de la vida. Y eso le propusimos al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Y ahí terminamos nuestra agenda del día de hoy para llegar aquí a encontrarnos entre colombianos y colombianas, y amigos y amigas, trabajadoras todas y progresistas todas, y recorrer en el comienzo de este acto este camino que sí es de dolor. Es difícil en las campañas electorales hablar del dolor. Los técnicos de las campañas, del marketing, etcétera, dirían, no hable de eso, Petro. Pero un poco el reto aquí es que este dolor que aquí recorrimos de madres que vieron cómo asesinaban a sus hijos, no hay calificativo para tamaña acción como la que presenciamos hace unos meses, de un Estado que simplemente dispara de frente a quitar ojos, a descuartizar,
que viola niñas, que desaparece. Hay 60 en este momento que no volvieron, pues, se encuentran por ninguna parte. Casi 2,000 presos. Una prensa diciendo que esos presos son terroristas, son jóvenes de barrio, que simplemente se atrevieron a decir que tenían derecho a vivir. Y decenas de asesinados de frente por fuerzas oficiales, tratando de negar el gobierno esa realidad dramática, ese camino digamos, de dolor que hemos visto aquí, de antaño, de atrás, de otras generaciones, de la tortura, el desplazamiento, etcétera, que si lo pusiéramos y nos imagináramos que pudiera caber todas esas personas, millones, víctimas, y ese dolor se pudiera juntar, yo creo que no podríamos soportarlo, no podríamos vivir. Es un dolor inmenso si eso se pudiera hacer. ¿Y cómo? Y ahí nuestra responsabilidad, el enorme reto que tenemos, cómo transformar todo ese dolor sin olvidar y volverlo esperanza, ilusión, volverlo alegría. ¿Cómo será el sistema que no existe en la tecnología, no existe en la alquimia, para transformar el dolor en ilusión, esperanza y alegría? Eso es lo que tenemos que hacer en Colombia. Eso en parte es esta campaña electoral. Eso en parte es la idiosincrasia y la manera de ser del colombiano y la colombiana. Esa capacidad resiliente de, a pesar de la adversidad, apostarle al futuro y poder sonreír y mirar el sol y sentir la vida en toda su intensidad. Cómo ese inmenso dolor se puede convertir en una gran ilusión y cómo esa gran ilusión puede ayudarnos a hacer una fuerza que pueda cambiar en realidad la historia de Colombia. Esa magia, porque al final se trata de una magia. Como todo en Colombia, la magia de transformar dolor en esperanza y cambio real de la sociedad para que no vuelva a ocurrir. De eso se trata estos meses que están por venir. Que terminan en mayo, ojalá, no en junio. Mayo. Ahí vendrán otros trinos histéricos. Para hacer, porque al final del dolor a la esperanza y al cambio es transiciones. Me puse a hacer una lista de transiciones, sería larguísima, pero hay 5 fundamentales, que son las que nos proponemos en concreto y por las cuales nos medirán más adelante en la historia, porque al final es la historia la que va a juzgar todo lo que hagamos o dejemos de hacer, todas nuestras fallas o nuestras virtudes. 5 transiciones. Transitar de una economía extractivista, fundada en la muerte, petróleo y carbón, hacia una economía productiva. 1. Fundada en la vida. 2. Transitar de una economía fósil hacia una economía descarbonizada. Es decir, fundada en la vida. 3. Transitar de un régimen autoritario, fascista, hacia una democracia. 4. Transitar de la violencia hacia la paz, que al final resume las otras transiciones.
transitar de la injusticia hacia la justicia. Cuando hablamos de justicia, hablamos de igualdad, hablamos de equidad, hablamos de abrir las oportunidades, hablamos del saber, del conocimiento, hablamos de la mujer y del niño, todo en plural. Porque si no, ¿cómo se construye la igualdad? Leía en un libro de feminismo que me regaló mi hija ahora, el 24, el regalo de Nochebuena, hecho aquí en España, que no lo conocía, fíjese, uno va aprendiendo cosas. Los revolucionarios franceses le quitaron la cabeza a las revolucionarias francesas. Simplemente porque cuando los revolucionarios franceses dijeron libertad, igualdad y fraternidad, pues las revolucionarias francesas se lo creyeron. Y entonces es libertad de hombres y mujeres, es igualdad de hombres y mujeres, es fraternidad de hombres y mujeres. Y cuando dijeron eso, entonces los hombres revolucionarios le quitaron la cabeza a las mujeres revolucionarias que habían dicho esto. Que muestra, digamos, la gran paradoja de la democracia europea, que poco a poco fue cediendo al final en luchas que ustedes más que yo conocen. Bueno, pues nosotros sí queremos libertad de verdad, igualdad de verdad, fraternidad de verdad, y eso implica igualdad de la mujer, del hombre, igualdad del niño ante el adulto, igualdad entre la inmensa diversidad de los seres que habitamos Colombia. Y esas transiciones, al final, son las que nos permiten la paz. La paz. ¿Por qué seremos juzgados cuando gobernemos a Colombia? Al final del tiempo del gobierno, porque quizás seamos el primer gobierno en la historia de Colombia que le puede entregar a las actuales generaciones y las futuras la paz de Colombia. Y de eso es que se trata el pacto histórico. Y de eso es que se trata la Colombia humana. Y de eso es que se trata la magia de transformar el dolor en esperanza. La forma de revivir el ser humano que nos quitaron, el ser querido que nos quitaron, los millones de colombianos que se quedaron, el inmenso dolor de la patria colombiana que hoy aspira a volverse vida, a volverse transformación, a volverse historia, a volverse no un pasado simple, sino un pasado que de todas maneras valió la pena vivir, porque pudo arrojar las posibilidades de una sociedad que se convierta en vanguardia de la humanidad en el planeta Tierra. Gracias por haberme escuchado, muy amables. Nos veremos en la victoria. Gracias. De creer, de luchar y aprender, todo puede mejorar. Es por ti, es por mí, vamos a conseguir bienestar y dignidad. Inclusión, corazón, educación, la razón de una Colombia humana. Quiero un cielo diferente, quiero a Petro presidente, quiero que la tierra crezca y el futuro brille más. Quiero a Petro presidente por un país